Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando en la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo, y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy una muy especial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Peligros Físicos, con la temática titulada Exposición a ruido, identificación, evaluación y formas de exposición. Damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el ingeniero Jorge Andrés Cruz Laverde. Él es ingeniero químico, especialista en salud ocupacional, docente universitario. Ingeniero Cruz, pero muy buenos días y bienvenido. Wilmer, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Qué rico arrancar este ciclo el día de hoy. Nuevamente, ya teniendo un tema en especial. Espero que todos tengamos una acción educativa muy bonita y podamos tener un excelente espacio. Entonces, vamos a arrancar con la ruta. Pues la ruta, como lo hemos venido hablando, empezamos la sesión pasada con el tema sobre todo como les dijera, el macro de la gestión en higiene y seguridad y a su vez qué son la importancia de los peligros físicos y cómo se administran, su clasificación y demás. Por eso arrancamos hoy con digamos, el principal factor que se encuentra de estos, que es el ruido. Entonces, Wilmer, yo creo que sería indicado hacer un primer pequeño sondeo a ver cómo están nuestros participantes el día de hoy sobre el conocimiento de ruido en la exposición de las personas. Claro que sí, ingeniero Cruz, muchas gracias. Vamos a realizar entonces nuestro sondeo inicial. Le recordamos a nuestros participantes, realizaremos un sondeo al inicio y otro al final de nuestra acción educativa. El objetivo del sondeo inicial es saber con qué conocimientos llegan nuestros participantes a este evento web. El objetivo del sondeo final es saber con qué conocimientos se retiran del mismo. Vámonos entonces con esta primera pregunta. ¿Qué es ruido? A, sonido molesto o desagradable. B, sonido agradable. C, ondas sonoras que tienen efecto en los trabajadores. Vamos a dar 15 segundos para que puedan responder esta primera pregunta. Les recuerdo desde su dispositivo móvil o computador, les aparecerán estas tres opciones de respuesta para que ustedes seleccionen la que consideren es la correcta. Muchas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra primera pregunta. A, sonido molesto o desagradable, un 40% de respuesta. B, sonido agradable, un 0%. C, ondas sonoras que tienen efecto en los trabajadores, un 60% de respuesta. Pasamos a nuestra segunda pregunta. ¿Cuál es el valor límite permisible a ruido en Colombia? A, 80 dBA en 8 horas. B, 85 dBA en 8 horas. C, 90 dBA en 8 horas. 15 segundos para dar respuesta. Estos fueron los resultados de nuestra segunda pregunta. A, 80 dBA en 8 horas, un 55%. B, 85 dBA en 8 horas, un 35%. C, 90 dBA en 8 horas, un 10% de respuesta. Nos vamos con nuestra tercera y última pregunta. ¿Qué enfermedad laboral se produce por exposición a ruido? A, tinnitus. B, otitis aguda. C, hipoacusia neurosensorial. Estos fueron los resultados de nuestra tercera pregunta. A, tinnitus, un 9%, B, otitis aguda, un 31%, C, hipoacusia neurosensorial, un 60% de respuesta. A todos nuestros participantes, muchas gracias por habernos acompañado en este sondeo inicial. Nos vemos en el sondeo final de nuestra acción educativa. Los dejamos con el ingeniero Cruz.
Bueno, muchas gracias. Es importante indicarles que a partir de este año hay una novedad y quiero que sea mucho más interactiva nuestra charla en estos momentos, por lo cual hay un link de preguntas. Entonces ahí en sus paneles pueden ir colocando las preguntas sobre el tema y la idea es que hagamos dos ronditas de solución de preguntas a la mitad de la sesión y al final de la sesión con el objeto de que ustedes pues tengan mejor claridad del tema. La idea es siempre interactuar con nuestros participantes para tener una mejor aprehensión del tema. ¿Correcto? Bueno, entonces continuemos y arranquemos con ver qué tenemos nosotros como proyección para nuestra acción el día de hoy. Entonces, inicialmente, lo que vamos a hacer o lo primero que planteamos, ¿cierto? Es una comprensión de lo que es el sonido, que vemos o que entendemos como sonido, cuáles son sus características físicas en un primer momento. La charla continúa después con las características de la exposición a ruido. Entendamos que cuando hablamos de exposición indicamos que es estar en presencia de un factor de riesgo, por lo cual es muy importante entender cómo nosotros podemos estar expuestos al ruido ocupacional y por último momento es identificar qué efectos pueden tener el ruido hacia los trabajadores. ¿Mm? Por lo cual, entonces, luego tenemos que nuestro objetivo general de esta charla es identificar las características del comportamiento del sonido que se establece como ruido, las características de la exposición ocupacional y sus efectos al trabajador, donde muy alineado con los momentos o las bases de la charla vamos a tener tres características o tres objetivos. El primero, identificar las características físicas del sonido. El segundo, conocer las diferentes características que se tienen por exposición a ruido en los sectores laborales. Y el tercero, identificar los efectos que pueden presentar los trabajadores por exposición a ruido ocupacional. Adelantándome un poco al charla, puedo decir que sí, efectivamente la hipoacusia neurosensorial es el efecto que más se puede presentar, pero hay muchos más que debemos tener presentes. Para arrancar la charla, a mí siempre me gusta recordar que es un peligro físico, porque resulta que nosotros entendemos o no discriminamos muchas veces que es un peligro físico y siempre que uno le pregunta a muchas personas, venga, ¿usted qué entiende como peligro físico? Dice la infraestructura, o sea, la parte, digámoslo así, palpable. Y cuando uno realmente mira la clasificación de peligros, los físicos obedecen a las energías en el ambiente. Entonces, uno habla que un peligro físico son distintas formas de energías por fuentes concretas que pueden afectar a los trabajadores sometidos a ellas, y esas energías pueden ser mecánicas, térmicas, electromagnéticas y que provocan efectos distintos. Entonces, miren que cuando hablamos, si uno habla de la materia física que uno ve en el colegio o estudia, si se habla de la estudio de la energía, su transformación y demás. Entonces miren que el peligro físico es este. Y en esta clasificación que me gusta utilizar a mí, hablamos de una energía mecánica. Cuando hablamos de energía mecánica se puede definir la energía mecánica aquella que transmite movimiento. Y entonces cuando hablamos de ruido, uno dice ruido o movimiento, pues resulta, y lo vamos a ver un poquito más adelante, un poquito más detallado, que cuando yo hablo de el escuchar, hablo de una presión sonora. Y presión es una fuerza aplicada en un área. Entonces, mire que estamos hablando de una energía mecánica que me transmite una fuerza. Por eso el ruido se considera una energía de tipo mecánico. Siendo así, arranquemos con una pequeña definición. ¿Qué es el ruido? El ruido es un sonido molesto que por sus características es susceptible a producir un daño en el ser humano. Es el tipo de contaminante más común. O sea, cuando uno habla de físicos, normalmente uno se encuentra con ruido. Y en diferentes sectores económicos, muy puntualmente en el sector manufacturero, pero hay otros, como de servicios como los call centers, como de pronto el transporte, que también se pueden ver afectados. Y se define como un sonido no deseado. Pero para hablar de sonido, hablemos de su física, como lo propusimos en el primer momento. Entonces, entendemos, y si ustedes ven en esta diapositiva que les voy a presentar en un minuto, se van a dar cuenta que las ondas acústicas tienen varios campos de interés.
en los cuales podemos tener en la ingeniería, la mecánica, la arquitectura, en las artes visuales, la música, el habla, la fisiología, la psicología, la medicina, y todas ellas son ondas acústicas. ¿Y qué es una onda acústica? Es una onda que propaga energía o fuerza en el espacio. ¿Mm? Miren que la acústica ha sido algo que a la humanidad le ha interesado desde hace mucho tiempo. Tanto así que 400 años, ¿cierto? Antes de Cristo, Platón describía el sonido como un soplo que pasa a través de los oídos, se transmite por medio del aire. Miren que ya están hablando de que necesitaba algo para transmitirse, ¿cierto? Se encuentra al interior del cerebro, la sangre y el alma. Y la audición es una vibración. Entonces miren que ella ya hablaba de dos cositas bien interesantes. La primera era que necesitaba un medio para propagarse. Y la segunda hablaba de una fuerza que era la vibración y que el soplo comenzaba en la cabeza y culminaba en el hígado. Ahí sí Platón se fue un poquito para un lado, pero bueno, digamos que se tuvo este tema. Ya digamos, en la Edad Media, el señor Leo Beranek, ¿cierto? En su libro de acústica dijo que el sonido es un disturbio que se propaga a través de un medio elástico, causado una alteración de la presión o un desplazamiento de partículas que forman en forma de material, que forman el material y que puede ser reconocido por una persona. Ya está hablando de una vibración mecánica. Entonces, si nosotros miramos qué es una onda acústica, ¿cierto? Podemos entender esto. Entonces, en una onda acústica, lo que ustedes van a ver o reflejar, ¿cierto? Es cómo ésta se transmite, cómo ésta va de un lado al otro, ¿cierto? Y se puede identificar, donde tenemos unas características bien importantes. Si se dan cuenta, esa onda acústica tiene una formita que arranca desde el vértice, sube, tiene un pico, baja, tiene un pico negativo y sube. Eso se llama un ciclo. Y es algo muy importante porque resulta que nosotros hablamos en diferentes ciclos. Y la unidad que uno llama de ciclo por unidad de tiempo se llama frecuencia, ¿cierto? Entonces, la suma de las frecuencias me da el nivel de presión total. Y ese promedio se llama RMS. Entonces tenemos un pico, un promedio y una amplitud de la onda. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Tenemos que tener en cuenta también varias cosas, como que el sonido se propaga en función de su entorno y tiene que tener algún medio de transmisión, bien sea algo sólido, líquido, gaseoso. Hagámoslo más o retrocedamos un poco el ejercicio a cuando éramos pequeños y nosotros hacíamos un jueguito con un vasito y una cuerda, ¿cierto? Que era el famoso teléfono roto. Nosotros colocábamos un vasito acá y entonces al hablar nosotros, esas ondas se estrellaban con el vasito y el vasito vibraba y la cuerda tenía que estar tensionada, ¿se acuerdan? Y entonces en la cuerda venía vibrando o vibraba el vasito y al otro lado cuando lo colocábamos así, se reproducía el sonido. Entonces ahí es donde tenemos un claro ejemplo que requerimos un medio sólido, líquido, gaseoso. Se dice que en el vacío no se propaga como tal el sonido. Entonces tenemos que se puede propagar de acuerdo, digamos, en el aire se propaga a una velocidad promedio de 344 metros por segundo, en un líquido como el agua salada del mar, 1500 metros por segundo, y en sólidos como el aluminio a 5200 metros por segundo. Por eso es importante el medio de propagación. Entonces, nuevamente, ¿qué es el sonido? El sonido se define como la vibración capaz de producir una sensación auditiva. Y esta vibración es generada por una fuente de energía
y requiere propiedades elásticas para su propagación. Y recordemos que el ruido es una mezcla desordenada o compleja de sonidos que producen efectos adversos psicológicos y que interfieren en actividades humanas, comunicación, trabajo y descanso. Pero aquí hay algo bien interesante y es, uno definía, y si se acuerdan la primera diapositiva, hablábamos de que el ruido es un sonido molesto. Y entonces, a mí me gusta el rock. Y entonces yo en mis clases, yo siempre digo, el ruido, para mí el ruido es el vallenato. Entonces la gente me dice, uy, ¿cómo así, profe? Y digo, claro, porque eso es desagradable para mí. La pregunta es, si es agradable, no me afecta, pero es desagradable, si me afecta, no. Yo podría decir que el real contaminante es la intensidad sonora, sea bonita o sea fea, sea agradable o desagradable. Adquirimos el término de ruido debido de pronto a la transmisión mecánica. Entonces, obviamente, cuando yo tengo un piñón, un motor, ¿cierto? Tengo algo que golpetea, pues esos sonidos no son como muy agradables. Es más, el zumbido de un mosquito es desagradable. ¿Mm? Entonces, es importante entender que el contaminante realmente debería ser la intensidad sonora. Estos aparaticos que estamos utilizando son bastante nocivos si no se utilizan de forma adecuada, porque tenemos un impacto sonoro directo a la membrana timpánica. Entonces, ¿cómo funciona nuestro oído? ¿O cómo escuchamos más bien? Vamos a mirar un grafiquito que tengo ahí. Esperemos que cargue un segundito la pantalla, ¿cierto? Donde vamos a ver el canal interno del oído. Entonces, la onda sonora se propaga desde una fuente, ¿cierto? Y vienen las diferentes frecuencias, ¿cierto? Y chocan en nuestro pabellón auditivo. Al tener en el pabellón auditivo esta parte de la orejita, las orejas son muy importantes. ¿Por qué? Porque ayudan a amortiguar esa fuerza, a su vez porque eso es cartilaginoso. Entonces, al ser cartilaginoso, el sonido empieza a rebotar y a encauzarse a lo que nosotros llamamos el oído medio, que es lo que pasa desde la ventana auditiva o del oído al interior. Y viaja la onda sonora por ese canal así. Y golpean el tímpano, que es la membrana que ustedes ven ahí. Y obviamente, al golpear la membrana, si yo dijera que esta es la membranita, ¿cierto? Y golpea, ella vibra. Entonces, por eso nosotros hablamos del nivel de presión. ¿Qué tanta fuerza le aplica la onda sonora al área de la membrana auditiva? Entonces, miren, ¿sí? Vibra. Y cuando vibra, entonces hace vibrar tres huesillos, que es el yunque, el estribo y el martillo, ¿cierto? Y entonces, después tenemos el órgano coclear, donde está después el caracol y las fibras nerviosas, que son las que captan el movimiento, transmiten eso como un impulso eléctrico y llega al nervio auditivo en la cabeza o a la zona de la región del cerebro que interpreta el sonido y entendemos el sonido. ¿Correcto? Entonces, ahí, en ese momento es donde nosotros auditivos. Cuando hablamos de una hipoacusia, pues la gente piensa que la lesión es, digámoslo así, física, de una lesión en el huesillo, una perforación en el tímpano, y no. La hipoacusia es una pérdida auditiva progresiva que es por desgaste del nervio auditivo. Entonces, ahí pues es importante tener como presente esa forma de, eh, de hablar. Yo les quiero preguntar, y les recuerdo que hay un botón de preguntas. Veo que en este momento no tengo preguntas. ¿Alguien tiene preguntas? Que me las escriban en el chat. Recuerden que yo dije que la mitad más o menos de la charla, un poquito más, un poquito menos, vamos a ir resolviendo dudas. ¿Alguien tiene alguna duda hasta el momento de lo que estamos hablando? Ah, listo. ¿Cómo me puedo dar cuenta? Bueno, me pregunta Enob Estrada Arrieta, que cómo me puedo dar cuenta que el ruido me está afectando. Es importante, bueno, hay varias cosas. Hay un examen ocupacional que se llama una audiometría, y una audiometría mide casualmente eso, la capacidad que tienes de responder, digamos clínicamente. Ocupacionalmente es
o digamos sensorialmente hablando, puede ser una posibilidad de dos cosas. Que uno empiece a hablar más alto porque uno se autorregula con su volumen. Entonces, si yo no estoy escuchando bien, como que hablo más duro pensando que la gente no me escucha. Y la otra es que la gente diga, oiga, va a ir al control del televisor que está muy duro y cosas de esas. Eso me podría dar indicios, pero digamos que clínicamente lo ideal es una audiometría. ¿Listo? Me dice María del Rosario que muy claro, muchas gracias. Profe, gracias, Jorge Armando. Niveles de ruido seguros, ya vamos para allá, pero yo te digo que teóricamente a 8 horas por debajo de 80 decibeles no se produce hipoacusia. Ahorita vamos a hablar unos temas sobre la intensidad sonora y sus efectos para la otra tandita de preguntas para que Jorge Armando tenga pues la solución. ¿Qué hacer para conservar nuestra audición sana? Marta Lucía Ortiz. Bueno, hay varias cosas. Regular el volumen es importante desde el punto de vista de la afectación. También la parte de la laceración, limpiarse. Pero un tema muy importante es el sano descanso. Miren que nosotros pasamos a ser una sociedad que nos gusta el ruido. El 80% de personas ahora que se levantan, prenden el televisor, sino el radio. Se sube uno al carro, el radio. Si uno va en Transmilenio, los audífonos. ¿Sí o no? Llega a la oficina, pantallas por algún lado, entonces no hay un descanso auditivo. De vez en cuando es bueno caminar, relajarse y dar un descanso auditivo. Nosotros hemos perdido poco a poco esa buena costumbre, tanto así que hay gente que el silencio ¿cómo se llama? Le da miedo. ¿Listo? Entonces, vamos a arrancar la segunda parte de la charla. Y más o menos yo aspiro a acabar sobre 8:50, 55 y hacemos otra rondita de preguntas para que ustedes estén atentos. Con mucho gusto y se dan cuenta cualquier duda que yo pueda solucionarles, estoy presto y atento a solucionarles. Entonces, continuamos. Entonces, hablábamos de cómo escuchábamos y entonces hay que entender que uno mide un nivel de presión sonora. Ese nivel de presión sonora se mide en una cuestión que se llama decibel, que es la décima parte de un bel, y un bel es 10 a la menos 22 pascales. Pero a su vez, también utilizamos o miramos una cuestión que se llama una ponderación. Y resulta que los equipos de medición tratan de simular cuánto impacto puede tener esa onda sonora a nivel del tímpano. ¿Por qué? Porque es que recuerden que no es lo mismo medir aquí afuera que medir adentro. Resulta que eso es una onda mecánica. Y como la onda pega contra el oído, disminuye su capacidad auditiva, o su fuerza más bien. Entonces, cuando uno mide y los límites permisibles están dados en una escala de ponderación A, que se llama decibeles A, quiere decir que estamos simulando matemáticamente o tratando de calcular cómo va a hacer esa amortiguación o ese impacto a nivel del tímpano, ¿correcto? Y entonces ahí me hace una pregunta ahorita bien interesante. Ingeniero, profe, como me quieran decir, venga, ¿cómo es una escala auditiva? Entonces, normalmente, a pesar que uno crea, decibeles cero casi nunca existe. Entonces es muy raro que uno tenga un nivel de presión sonora tan bajito. Hay niveles que son imperceptibles para el oído, más o menos debajo de unos 20 decibeles, ¿cierto? Y a medida de que uno puede tener una escala, pudiese ver. Ejemplo, el dormir o el tener un descanso seguro puede ser por debajo de los 40 decibeles. ¿Mm? Entonces, un buen descanso. Una casa tranquila, digámoslo así, en reposo, no de noche, sino ya normal, puede estar entre 40 a 60 decibeles. Una oficina podría estar en un nivel entre los 50 a los 70 decibeles. Ya cuando estamos hablando de un nivel, digamos, de una especie de atención al público, una gran superficie, algo que podemos en una bulla podemos tener de 70 a 80 decibeles. ¿Listo? Entonces fíjense que podemos hablar de varias cositas ahí. De que antes de los 80 decibeles no existe como tal un efecto. ¿Mm? Y resulta que ya después de los 80 ya podemos decir que el tráfico, o sea, áreas de tráfico denso, ¿cierto?
y ya sonidos como un motor, una pulidora, un taladro, pueden estar entre los 80 y los 90 decibeles. Ya después de los 90 podemos tener ya un motor más complejo, una planta ¿cómo se llama? De eléctrica portátil, un mini cargador. Después de los 100 ya podemos tener un machín, o sea, un taladro, esto, y después de los 110, 120 podemos tener efectos como ya un avión. ¿Mm? Otro efecto, otras cosas que podemos tener para que ustedes vean, pues es un concepto de audición. Y hay algo importante aquí es, ojo, después de los 140 decibeles pudiese existir una sordera súbita, como cuando las Fuerzas Armadas disparan y de un impacto de bala de un sonido tipo pico puede morir el nervio auditivo. También hay sorderas súbitas por efectos fisiológicos como la tensión. Entonces miren que las personas, tristemente les cuento aquí una infidelidad, a los casi 600, hoy tenemos muchos participantes, 600 participantes, qué rico. A los 600 participantes que tenemos, que mi padre tristemente, cuando vivía, por una subida de tensión, perdió un oído por lo mismo, queman el nervio auditivo. Entonces, de impactos muy altos, porque la vibración fue alta, no es que se dañe el huesillo ni que se dañe el tímpano, sino que el nervio auditivo se muere de una y hay un proceso de sordera súbita. Pero es un impacto muy alto, ¿cierto? Entonces aquí podemos ver diferentes sonidos que pueden ser agradables o desagradables. Miren, yo tengo casos de ya enfermedades ocupacionales, ejemplo, de discotecas. Entonces yo, no, pues yo quiero una discoteca, ¿qué más chévere que colocar música? Pero como tiene la música una intensidad todo el tiempo aquí muy alta, ya tengo procesos de enfermedad que he visto de hipoacusia. Meseros en una discoteca, lo mismo. Músicos, ¿sí? Yo no sé si ustedes saben que Brian Johnson, el cantante de AC/DC, recuerden que me gusta el rock, sufre de hipoacusia. Entonces, esos son fenómenos que nos pueden pasar de exposición. Cuando yo hablo de exposición, tenemos que tener en cuenta unas características que yo les decía. Entonces, ¿qué características? Pues el tiempo de exposición. Obviamente, entre más tiempo de exposición tengan, más me enfermo, ¿cierto? Pero también tiene que ver con la intensidad. Entonces, también hay esas cositas. Tiempo de exposición. ¿Qué tanto estoy al frente del sonido? El tipo de ruido. Entonces, ahorita vamos a hablar que es intermitente, ocasional, traumático, de impacto, ¿cierto? La distancia. Claro. ¿No han visto cuando pasa una moto y que uno está quieto y por ahí empieza? Y a medida que se acerca, se incrementa el sonido y cuando pasa al frente uno como que es muy alto y después se va. Se llama el efecto Doppler. Pero pues obviamente, pues si yo tengo un compresor a nivel industrial y está por allá, pues no tengo problema. Pero si estoy al lado del compresor trabajando, ahí tengo problema. La sensibilidad del individuo. Entonces miren que aquí hay un tema importante y es que no todos somos iguales. Resulta que cada persona puede tener un tema diferente. Entonces ahorita vamos a ver que se propone desde las GATIS, que son las guías técnicas en seguridad del trabajo, y que la vigilancia médica y los controles se pacten de 80 decibeles de para arriba, porque el ruido es logarítmico. En ruido 1 más 1 no es 2. Si yo me pusiera a explicarles un poquito de física y todo el cuento, el doble de la intensidad sonora es cada 3 decibeles. Entonces, se dice por eso que por debajo de 80 es un nivel seguro y yo debo empezar a tomar controles, ojo, por encima de 80 decibeles. Entonces también hay personas que a pesar de que no pasen el límite pueden sufrir, como hay personas que son un poquito más tolerables. Y también hay que tener en cuenta si hay oídos dañados, o sea, personas que ya vienen con lesiones, o a su vez factores ototóxicos. Entonces, ojo, hay químicos como decir el tiner, aunque ustedes no lo crean, que tienen tolueno, y el tolueno es una sustancia ototóxica. O sea, es decir, pueden atacar el nervio auditivo. O, ejemplo también, algunos medicamentos, como los de la tensión. Pero los de la tensión, como el captopril, sobre todo los enalapril, los pril, tienen hay veces efectos secundarios en los cuales se puede tener una afectación al nervio auditivo por ese tipo de sustancias. Entonces, mire todo lo que puede incurrir esos temas. Ahora, como les decía, hay una serie de escalas de dolor y demás. Entonces podemos decir que uno puede clasificar el sonido con base en que puede ser muy bajo, o sea, es difícilmente audible, moderado en un lugar tranquilo, muy alto, entonces ya dice
que uno ya le puede dañar el oído, ensordecedor, o sea que ya no puede uno tremendamente, dolor, que está por encima de los 125 decibeles, e insoportable, que ya es por encima de los 140, sonidos por encima de los 140, explosiones o algo así, o sea, realmente es muy complicado llegar a ese nivel. ¿Qué tipo de ruido hay? Entonces, por allá, la ANSI, que es una agremiación de normas técnicas de Estados Unidos, ¿cierto? En el año 1971 saca la norma S1.13 y me habla de 3 tipos de ruido, que es el ruido estable, el ruido fluctuante o el ruido, digámoslo, no continuo, que se puede, en otros lados uno puede considerar como ruido continuo, ruido no continuo y ruido intermitente, ruido intermitente y ruido impacto. Entonces, en el estable, lo que tenemos como tal va a ser, voy a pasar aquí unas grafiquitas que se me hace más fácil mirarlo. Disculpen, es que está como un poquito cambiante mientras que yo hablo y llega la presentación. Es donde ustedes ven que el sonido se comporta casi como una línea recta a lo largo del tiempo. Y la variación es nada más de más o menos 5 decibeles. Entonces se mantiene ahí constante, ¿cierto? Dentro del ruido fluctuante pueden haber varias clases, ¿no? Entonces yo puedo tener ejemplo del ruido transitorio. ¿Qué es el ruido transitorio? En una planta un compresor, que el compresor está quieto, y en un momento ¡pum!, se dispara y se cae. Pero puede haber transitorio continuo. Entonces el compresor que se recarga varias veces en el día. Está callado, se recargó, duró 10 minutos, se apagó, por uso otra vez a las 20 minutos o a la hora se paró, cargó otros 10 minutos, descargó, cayó y así sucesivamente. Tenemos el ruido fluctuante, entonces es aquel que no tiene forma, entonces una guañadora, estar en la vía pública donde efectivamente tenemos un ruido que no tiene forma y normalmente y ocupacionalmente es el ruido que más se presenta. ¿Mm? Tenemos el ruido impulsivo simple que dispara y pueden haber varios disparos. Entonces uno ve un golpe y se dispara, ¡pah! Un golpe y se dispara. ¿Listo? Ahora, hablemos de límites permisibles. Entonces, por allá había una pregunta que me decía, venga, ¿y cuál es el límite permisible? Entonces, miren, en Colombia la jornada es de 8 horas diarias. Bajo la resolución 1792 del 90, dice que el límite permisible es de 85 decibeles en 8 horas. Ojo, el límite permisible. Pero ustedes se dieron cuenta de algo. Yo les digo siempre, arranquen controles desde los 80 decibeles. Entonces, si uno hablara desde el punto de vista de generarme un daño al oído, entonces uno habla de lo siguiente. De 80 decibeles de para abajo, el sonido se considera bajo para efectos o una clasificación de nivel de riesgo bajo para efectos de que me genere una enfermedad. De 80 a 85 se puede considerar medio y se generan controles como colocar cualquier protector auditivo, ¿cierto? Dar charlas informativas, hacer audiometrías. Pero cuando pasamos los 85 decibeles, ya estamos por encima de lo máximo permitido. Entonces ya tenemos que empezar a hablar de otro tipo de controles. Miren que estas clasificaciones son de acuerdo a las mediciones que se realizan como base. Recuerden que nuestra otra charla, hoy vamos a hablar de un poquito, pero en otra charla vamos a hablar o a profundizar un poco más en los controles sobre ruido. Entonces, de una vez los voy invitando para nuestra próxima charla de nuestra comunidad educativa. Hay que tener también en cuenta algo y es, venga, pero si yo trabajo en una oficina y a mí no me deja concentrar el ruido de la calle. Y entonces la pregunta va a ser, ¿hay un límite permisible para tareas de concentración? Y la respuesta es sí. Resolución 2400 de 1979, artículo 92, parágrafo 1. ¿Qué me dice? Que para labores de concentración debo tener un máximo de 70 decibeles. Pero no me va a decir que me voy a enfermar. ¿Qué me está diciendo este límite? Y por eso hago la claridad, es un límite de concentración. Quiere decir que los estudios han dicho que no es confortable trabajar en labores de concentración en sitios o áreas por encima de ese nivel de 70 decibeles porque me da dificultad hacer un trabajo. Yo siempre coloco un trabajo muy respetable que admiro mucho, que es el de los contadores. Entonces el hombre haciendo la declaración de renta, chun, 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 chun,
y resulta que hay una cantidad de sonido que es molesto. Entonces, cuando la gente no le rinde, puede cambiar de humor, se le dificulta su labor, puede cometer errores en los trabajos. Entonces, muchas veces en los casos de oficinas abiertas, en call center, en prom, o sea, donde tengo atención a público, pero a su vez atrás tengo puestos de trabajo, ese tipo de sonido puede molestar. Ya cuando hablamos clínicamente, o sea, cuando ya estoy hablando de pérdida de audición, recuerden, límite permisible 85 decibeles a 8 horas. Entonces quiere decir que en teoría la mayor cantidad de personas después de los 85 decibeles se enferman. ¿Listo? Entonces, ¿qué impacto puede tener el ruido en los trabajadores? No, pues hay muchos impactos que nos pueden suceder. Entonces, con base en esta explicación que yo les dije anteriormente, pues uno de los impactos más frecuentes es la dificultad en la comunicación. Entonces, ¿me escuchan? No. ¿Por qué? Porque el sonido de fondo me está interfiriendo. Entonces, es difícil. Poca concentración, lo que estábamos hablando ahorita. Oiga, ¿cómo yo hago en esa concentración? Poca concentración. Incomodidad. Miren, se lo voy a colocar de la manera más sencilla con el sonido más básico de incomodidad. Mosquito, 2 de la mañana en su cuarto durmiendo. Ojo, no es un sonido intenso. O sea, el mosquito no me va a dejar sordo. Pero ¿quién puede dormir con el sonido de un mosquito en la oreja? ¿Quién puede dormir? Nadie. ¿Sí? Entonces ya la fatiga, entonces con el sonido nos da una fatiga, como que nos cansamos, como que nos descompensamos, ¿cierto? La irritabilidad, lo que explicaba ahorita, gente que se pone con el sonido bastante sensible y nos da bajo rendimiento, y ojo, puede ser un factor de desatención que nos genere un accidente laboral, ¿sí? Entonces miren que muchas formas o el sonido intenso, ¿cierto? Y si es un sonido molesto, que es lo que hablamos que es un ruido, pues nos puede generar todo este tipo de impacto. ¿Qué es la hipoacusia neurosensorial? Entonces, es la pérdida auditiva ocasionada por una lesión en el oído interno, en el nervio que conecta al oído con el cerebro. Entonces, eso es lo que es una hipoacusia, lo que se explicaba anteriormente. Eso es. La pérdida de audición es permanente. Ojo, eso es un tema importante. Cuando yo tengo pérdida auditiva, ya no me recupero, ya es definitivo. Por eso hay que cuidar muy bien nuestra salud auditiva, porque hay un tema bien interesante. Bueno, antes nosotros, ejemplo, uno iba en un bus y le colocaban el vallenato, las rancheras, las noticias. Ahora uno va en Transmilenio y todo el mundo, bueno, en Bogotá y no sé en los demás países, todo el mundo, en las demás ciudades, todo el mundo con audífonos, ¿sí? Y ya hay estudios en los cuales empieza a haber pérdida de audición a temprana edad. Digamos que nosotros somos una maquinita y antes uno puede decir que existe un fenómeno que se llama presbiacusia. Y la presbiacusia es la pérdida normal auditiva por el desgaste de los años. Pero la presbiacusia se encontraba por ahí a los 60 años o más, ¿cierto? Antes no. Y ahora estamos viendo caídas a los 35, 40 años, inclusive menos. ¿Por qué? Por uso de estos dispositivos, ¿cierto? Y entonces, pues obviamente, normalmente las pérdidas arrancan con las frecuencias más altas. Entonces, vamos a ver un audiograma para que entendamos un poco esto. Un audiograma, de pronto ustedes no lo ven, ahorita carga un segundito, ahí en la pantalla, voy a esperar 30 segundos. Un audiograma es como nos representan una audiometría. Entonces, para los que no sepan qué es una audiometría, nuevamente les repito, es un examen con el cual nos miden nuestra respuesta a los sonidos. Entonces, nos colocan normalmente en una cabina y nos ponen unos audífonos grandes. ¿Así? Y entonces empiezan a mandar tonos puros, o sea, sonidos de una frecuencia específica, ¿cierto? Unas frecuencias que ya están identificadas, donde nosotros tenemos la capacidad de oír como oído humano. Y entonces uno le dice, levante la mano al nivel. Entonces ellos van subiéndole la intensidad en decibeles, para que entendamos. Entonces uno escucha un sonido y levanta la mano, de acuerdo al oído en el cual uno lo escuche. Levanta la mano izquierda cuando está escuchando por el izquierdo, levanta la mano derecha cuando está por el oído derecho. Entonces uno va levantando la manita. Entonces hay unos sonidos normales. Más o menos empezamos con esa, digamos, sensibilidad que se tiene, pues nosotros tenemos
unos, digamos, con, como la acústica y se hacen cabinas insonorizadas y demás, normalmente, pues digamos que uno tiene el oído muy concentrado, si podemos llamarlo de esa manera. Entonces uno escucha muy bajita intensidad. Entonces normalmente uno escucha en 10, 20 decibeles y ahí ve una curva. Pero a medida de que para que yo escuche suban el volumen, empiezan a identificar que uno empieza a perder audición. Y entonces ahí es donde uno se da cuenta que hay hipoacusia. Normalmente las pérdidas son en los sonidos que tienen una frecuencia alta. Entonces, sonidos como los de una guitarra eléctrica, los de una pistola de aire son sonidos de alta frecuencia. Los sonidos como de un tambor, ¿cierto? De un bajo, son de baja frecuencia. Entonces, nosotros principalmente perdemos audición en esas frecuencias altas, ¿correcto? Y decaímos o va decayendo nuestro sistema en esas frecuencias bajas. No entiendo por qué no me está pasando la diapositiva para ustedes. No sé si es la velocidad de transmisión. Demos un segundito para ver si me salen los audiogramas ahí. Bueno, mientras tanto yo sigo. Entonces, esa es la forma en la cual nos podemos afectar. Entonces, hay una audiometría y en las audiometrías dicen hay una caída del tanto por ciento. Y como les decía, eso es irreversible. Cuando es ocupacionalmente, pues obviamente hay unas, digamos, audiometrías más profundas o más intensas que después, y los que son médicos que nos están escuchando, fonoaudiólogos, pueden dar fe de que existen otro tipo de parámetros en los cuales encontramos ese tipo de audición. ¿Mm? Ahora, ¿qué efectos nos pueden prevenir la hipoacusia? Entonces, con base en esto, podemos entender que el sonido puede producir varios efectos, ¿cierto? Uno de esos es, obviamente, el efecto más prolongado, es la hipoacusia. ¿Sí? Pero a su vez, también me puede dar cefaleas, dolores de cabeza, trastornos del sueño, ¿cierto? Puede haber alteración del ritmo cardíaco y el ritmo respiratorio por ese malestar que me da, tanto así que puedo llegar a tener problemas estomacales, ¿cierto? En algún punto, ¿cierto? Puede haber, digamos, algún tipo de problemas a nivel osteomuscular, digamos, de espasmos, o sea, como decir, como que se eh, contraen los músculos, ¿cierto? Y hasta puede generar impotencia sexual. O sea, el ruido me afecta demasiadas cosas. Y también puede potencializar otros fenómenos, ¿cierto? Entonces, ejemplo, un problema gástrico con ruido, si yo me molesto y todo, pues pudiese avanzar más. ¿Ok? Entonces, todo ese tipo de efectos podemos tener. Ingeniero, creo que no me están pasando las diapositivas. Qué pena, pues que voy a llamar a apoyo técnico. ¿Usted me puede decir en este momento qué están viendo los usuarios? Sí, señor. Sí te está pasando. Estamos viendo la imagen de una persona con con harto descifrando cómo es la persona. En este momento, esa es la que estamos viendo. Dice mapa corporal de ruido. Ah, ok, ya, gracias. Ahora sí. Es que no estaba viendo. ¿Alcanzaron a ver? ¿Tú me puedes confirmar si ellos pudieron ver esto que es el audiograma? Es que no sé por qué está pasando esto. Esta hoja que pasaste es la que dice hipoacusia neurosensorial. Si están viendo en tiempo real. Sí, señor. Ok, listo. No, es que en mi pantalla pequeña no alcanzo a ver. Disculpe la comunidad, pero quería que vieran bien. Entonces, vieron lo del diagrama. Ok, perfecto. Entonces, ya me voy a guiar por el otro. Listo. Entonces, aquí, en este cuadro que están viendo en este momento, hay unas medidas de controles que vamos a empezar a tocar, ¿cierto? Como preámbulo a ese taller que tenemos que ver. ¿M? Entonces, de acuerdo al nivel, uno tiene que determinar las medidas que vamos a tomar, ¿cierto? Y estas medidas están marcadas en lo que hablamos que es la jerarquía del control. Entonces, ejemplo, informar. Recuerden que por legislación siempre debemos informar al trabajador, siempre. O sea, siempre se debe informar a qué peligro están expuestos, ¿cierto? Controles médicos. Entonces, miren que uno puede decir, venga, a un oficinista hay que hacerle
Audiometrías muy seguramente no. Los médicos que están aquí, los fonoaudiólogos, pues si uno habla de la probabilidad que una persona se enferme, ¿cierto? Con base en un nivel, en una oficina que la hipoacusia no va a ser, a menos de pronto que sea la chica de la recepción que tiene una diadema todo el tiempo y está recibiendo llamadas. Entonces no hay que hacerlo. De hacerlo por ahí cada 5 años. Y hay unas pautas que también están en Gatizo, que se pueden ver, y de otros criterios, como decir, menos de 80 cada 3 años y después de 80 pueden ser anuales. Un buen criterio para utilizar elementos de protección es después de los 80 decibeles, ¿cierto? Y hacer mediciones, pues depende del nivel y el control que se haga. Siempre es bueno señalizar e informar. Como les decía, esto está enmarcado en la teoría de la jerarquía del control. Y en la teoría de la jerarquía del control, nosotros debemos siempre tratar de tener unas barreras blandas, unas barreras duras. Esas barreras duras para nosotros son muy importantes, que veremos, como les decía, que es un proceso de insonorización, que es un proceso de encerramiento, que es donde realmente vamos a generar ese control efectivo, ¿cierto? Sustituir en un peligro físico es muy complicado. De pronto uno pudiese pasar de una energía mecánica a una energía eléctrica. Y se han dado cuenta, un ejemplo muy fácil de captar esto puede ser los carros eléctricos. Miren que los carros eléctricos no tienen sonido. Uno no los escucha. Entonces puede ser. Aquí lo que más se encuentra uno son los controles de ingeniería. Aquellos controles como aprender a hacer bien la tarea, ¿cierto? Dar charlas, señalizar, ¿cierto? Rotar a la persona, tienen que ver con procesos administrativos. Y ya por último, el elemento de protección, que es complementario. Entonces, este es como el abrebocas que les dejo para la próxima charla, ya que la otra charla vamos a hablar de eso, de lo que es la jerarquía del control, los procesos de medición y qué se tiene o cómo se hace dentro de la industria. Espero que esta charla les haya gustado y vamos a hablar ahorita de las preguntas, o voy a volver a abrir la sesión de preguntas que ustedes pueden tener. ¿Mm? Entonces, vamos a mirar qué preguntas tenemos. Disculpen, me voy a volver acá. Entonces, aquí dice, ¿cuáles son los EPPs más adecuados para no exponerse tanto a ruido? Bueno, realmente, si uno mira la teoría, lo mejor son las copas. ¿Y por qué las copas? Porque cubre todo el pabellón auditivo y hace un sello para que no haya transmisión ósea. Además que por su postura, como uno se las pone y es muy difícil ponérselas mal, el trabajador teóricamente las manipula menos. Entonces es mejor unas copas, ¿cierto? Eh, por aquí, ¿los problemas de audición son hereditarios? No sabría decirte. Creería que no, a menos de que sean fisiológicos en el aparato en el aparato auditivo o en el sistema auditivo. Yo soy ingeniero, disculpa la respuesta de esa manera, pero pues esto es más como clínico, pero creería que no. ¿Qué puede estar ocurriendo cuando escuchamos un pitido? Eso es un tinnitus. Entonces un tinnitus es una pequeña alteración a nivel del nervio, se desaparece y son síntomas de empezar procesos de lesión auditiva. Entonces es como hay veces un ejemplo, si es muy continuo, de una alerta de ir al médico. ¿Mm? ¿Qué tan recomendable es usar audífonos? Poco, realmente. Realmente son, o sea, uno los puede utilizar a bajo volumen y para cosas necesarias, pero nuestro oído no está capacitado para tener una afectación tan directa al oído. Por eso digo, es bueno siempre y cuando sean pocos. Miren que realmente los audífonos son relativamente nuevos en nuestra biología. Uno puede decir que los audífonos tendrán que desde los años 50 de la década pasada, pero masificados como el de los 70. Entonces, hasta ahorita estamos viendo afectaciones y, digamos, súper masificados en este siglo. Entonces, tenemos efectos donde, como les decía, ya hay estudios que se envían que el constante uso puede generar hipacusia si no es moderado. Por eso es bueno inculcar a nuestros hijos el manejo del volumen. Buen día para todos, una consulta. Esto lo dice Osiris Barriento. Un trabajador habla gritando siempre, pero este no estaba expuesto a ruido. Ah, no, pero puede ser que él de pronto escuche en otro lado, puede tener un daño fisiológico, o hay personas que por su naturaleza hablan duro, ¿sí? Digamos, yo tengo una buena audición, pero por ser profesor he aprendido y yo hablo durísimo. Entonces a mí me dicen, bájele, bájele. Puede ser, ¿cierto? ¿Cómo se mide un punto de medición de ruido
dentro de una cabina retroexcavadora, tú lo haces con un sonómetro. Entonces, un higienista se mete a la cabina, cierra la cabina, o sea, lo ideal es que uno esté cerrado ahí y puede medir, pero lo ideal, que lo veremos, como les digo yo, se abre bocas para otro taller, al operario de la retro se le coloca un dosímetro de ruido y una dosimetría mide minuto a minuto la intensidad sonora y te da un promedio de cuánto fue que ese trabajador al operar la retroexcavadora durante todo su turno tuvo de ruido. Pero si queremos un ruido puntual para saber si, ejemplo, si la cabina está aislada, perfectamente yo lo he hecho detrás de la silla de la retro, uno puede estar ahí, dentro de la cabina. ¿El tinnitus es un factor para hacer que pierda la audición? No, el tinnitus es un síntoma de que está pasando algo. Más que un factor, es un síntoma. Eso me lo pregunta Marta Lucía Murillo. Lenda Rebeca Ramos me pregunta, ¿al cuánto tiempo puede dar tinnitus por ruido? Eso es complicado. Fíjense que muchas veces hay una fatiga auditiva. Ejemplo, nos vamos de rumba o vamos a un concierto donde nuestros oídos durante una noche van a estar a un sonido muy alto y al otro día podemos tener tinnitus y desaparecer. Pero después de que ya haya una exposición constante, pudiese aparecer tinnitus. Según literatura, porque vuelvo al cuento, yo soy ingeniero, disculpen, pero pues esto es como más de una fonoaudióloga o de un médico, el tinnitus puede aparecer más o menos después de 2, 3 años. Y eso también depende del nivel de exposición y de la persona. Pero como digo, es un síntoma que se puede producir. ¿Listo? Fabián Quintero pregunta, ¿cómo puedo saber hasta qué punto el ruido me puede afectar la salud y en cuánto ruido puedo soportar sin que me afecte? Como les decía, teóricamente, el máximo permisible son 85 decibeles ponderados en 8 horas, pero resulta que hay personas susceptibles, por eso toma un nivel de seguridad que no es el límite permisible, pero es un nivel de seguridad después de los 80. Siendo esto, entonces, yo les recomiendo a las personas que pudiesen haber personas que pueden ser susceptibles después de 80 decibeles, ojo, después de 80. Pero esto depende del tiempo de exposición. Entonces también puede que yo esté en el aeropuerto o en al lado de una sierra durante 15 minutos y no haya problema. Pero si estoy todo el día al lado de la sierra, sí. Entonces por eso la relación tiempo-exposición que veíamos en los factores de exposición son muy importantes. ¿Mm? Nos pregunta Marco Eduardo Peña. Por favor, ¿nos puede aclarar diferencia entre audiometría y logoaudiometría? ¿Cuál es más importante de las dos? No, es que es diferente. La audiometría es la percepción, como le dijera yo, la percepción de la audición, y la logoaudiometría digámoslo, un poquito más a fondo. Ambas son importantes, depende de la etapa de la enfermedad. Normalmente uno arranca con un tamiz con unas audiometrías y hay unas audiometrías mucho más extensas. Entonces depende la causalidad que queramos mirar, pueden ser, yo no puedo decir que una es más importante que la otra. Yo pienso es que el fin de cada una de las evaluaciones clínicas es diferente. En este caso, la audiometría desde el tipo de vista ocupacional tiene alta importancia porque es nuestro examen tamiz para identificar pérdidas auditivas. Pero esto no quiere decir que una logoaudiometría no sea como importante. Y por último, el señor Enoch Estrada, ¿cuáles son las enfermedades auditivas más comunes afectadas por ruido? Hipoacusia neurosensorial. O sea, es claramente, inclusive, les digo que está dentro de las 5 enfermedades laborales más comunes en Colombia y en el mundo, la hipoacusia neurosensorial. A todos ustedes, muchas gracias, pero hay algo importante que debemos ver y es volvernos a evaluar a ver cómo quedamos después de esa charla. Entonces yo le quiero pedir el favor a nuestro amigo Wilmer si nos colabora con este último sondeo de percepción de las respuestas. Wilmer. Ingeniero Cruz, muchísimas gracias por tu intervención. Vamos a pasar, como bien lo dices, entonces a este sondeo inicial, a este sondeo final, perdón. Nos vamos entonces con nuestra primera pregunta. ¿Qué es ruido? A, sonido molesto o desagradable. B, sonido agradable. C, ondas sonoras que tienen efecto en los trabajadores. Les daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan responder nuestra primera pregunta a este sondeo final. Muchas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra primera pregunta. A, sonido molesto o desagradable, un 47%. B, sonido agradable, un 0%. C, ondas sonoras que tienen efecto en los trabajadores, un 53% de respuesta.
Ingeniero, cuéntanos qué tal nos fue nuestra primera pregunta. Tienen razón ambas respuestas y me pareció bien interesante el concepto que ha apropiado, porque efectivamente el ruido es un sonido molesto por definición, pero estuvo muy bien que dijeran que el contaminante real es la onda sonora que nos puede afectar. Si ustedes me preguntan a mí, técnicamente, y es una pregunta con una dualidad en la respuesta, técnicamente sí, el ruido es un sonido molesto desde la definición, pero me parece muy interesante y felicito a toda mi comunidad de 700 personas, hoy estoy muy feliz porque veo más gente conectada, espero la próxima vez estén conmigo, que entiendan que lo que realmente nos afecta o que nos puede enfermar es la intensidad, es esa fuerza que nos puede bien sea un sonido agradable o desagradable, Will. Siguiente pregunta, por favor. Ingeniero, muchas gracias por la retroalimentación. Nos vamos con nuestra segunda pregunta. ¿Cuál es el valor límite permisible a ruido en Colombia? A, 80 dBA en 8 horas. B, 85 dBA en 8 horas. En 8 horas, perdón. C, 90 dBA en 8 horas. 15 segundos para dar respuesta a nuestra segunda pregunta. Vamos a ver los resultados de nuestra segunda pregunta. 80 dBA en 8 horas, un 49%, B 85 dBA en 8 horas, un 47%, C 90 dBA en 8 horas, un 4% de respuesta, ingeniero. Bueno, ahí hay una claridad que hacer. Como límite permisible, o sea, como legislación, 85 decibeles en 8 horas. Pero, disculpen, pero tenemos que, hay que hacer controles o informamos o nos gusta hacer controles después de los 80 decibeles como medida de prevención. Entonces miren que son dos cosas diferentes. Eso es como los triglicéridos, que le dicen a uno, si usted se pasa de 200 ya está enfermo, pero es bueno hacer control después de 150. Entonces lo mismo, 85 decibeles, 8 horas es nuestro límite permisible, pero se recomienda hacer controles después de 80 decibeles. Wilmer, y la última preguntita, por favor. Claro que sí, ingeniero. Nos vamos con nuestra tercera pregunta. ¿Qué enfermedad laboral se produce por exposición a ruido? A, tinnitus, B, otitis aguda, C, hipoacusia neurosensorial. 15 segundos para dar respuesta a nuestra última pregunta de la acción educativa de hoy. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en este sondeo final. Vamos a ver los resultados de esta tercera pregunta. A, tinnitus, un 4%, B, otitis aguda, un 12%, C, hipoacusia neurosensorial, un 84% de respuesta, ingeniero. No, perfecto. La voz del pueblo y la voz de Dios dicen por ahí, voz populi. Efectivamente, la enfermedad laboral que más nos da por efectos de la exposición ¿cómo se llama? A ruido es hipoacusia neurosensorial. A ustedes muchas gracias por todo el espacio. Nos vemos dentro de la próxima charla sobre los tipos de medición y controles para ruido. Un feliz día para todos. Wilmer, que tengas un feliz día. Ingeniero Cruz, muchísimas gracias a ti por habernos acompañado en esta acción educativa de tu Comunidad Nacional de Conocimiento. Te deseamos igualmente un excelente día. De igual forma, agradecemos a todos nuestros asistentes por su participación y acompañamiento a la acción educativa de hoy. Como siempre, los invitamos a que conozcan nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada la acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. De igual forma, en www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de acciones educativas. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento web. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un excelente día.
Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Llega un nuevo día. Abro mis ojos y la luz del sol me saluda alegre diciendo con todo el brillo de su voz que una nueva oportunidad ha comenzado para mí. Que todo lo que pasó ayer se quedó solo en el ayer. Que lo dicho y lo hecho nunca podrán repetirse de la misma manera. Por eso, de nada servirá que me desgaste pensando en si lo pude haber dicho mejor o hecho mejor. No hay nada más importante que lo que suceda hoy. Por eso, veo y veré cada día como el maravilloso regalo en el que la vida me entrega las llaves para abrir la puerta principal de una nueva opción, un nuevo intento, y debo afrontarlo con toda la esperanza puesta en todo lo que soy capaz de hacer, celebrando siempre el estar vivo y poder hacer parte de una familia llamada sociedad y de una casa llamada mundo. Todo lo que me sucede tiene un para qué, y ese será el detonante que hará que mi corazón explote de júbilo en cada momento de la vida, sin quejarme por nada de aquello que no salió o salga como yo espero. Y sabiendo de cada una de mis cualidades, dones y potencial como persona, me conjugaré en una sola fuerza para entregar la mejor versión de mí en lo que hago, haciéndolo de la mejor manera, porque no hay trabajo más productivo que el que se hace con alegría. Pensando en ello, mi primera herramienta será mi fuerza de voluntad, sabiendo que ella es el cimiento que hará que levante inmensos sueños. Porque si el trabajo me otorga pan y sustento para mi cuerpo, también es medicina para mi alma. Cuando escogí lleno de ilusión el trabajo que quería hacer y a lo que quería dedicarme en mi vida, también decidí hacer lo que más me gusta. Así comprendí que solo haciendo el trabajo que me gusta, celebraré la dicha de estar ocupado. Creo en mí y sé que soy capaz de alcanzar lo inalcanzable, siempre y cuando la firmeza de mis pasos me cuide de no pisotear a los demás. En ello tengo puesto cada uno de mis sentidos. Por eso mi compromiso será ser y dar lo mejor, aún sabiendo que ese triunfo se complementa acatando todas las normas y reglamentos de mi lugar de trabajo, además de practicar copiosamente el autocuidado, la responsabilidad laboral, que son la esencia para mi buen desempeño y mi seguridad. Eso me hace comprender que trabajando con amor, la vida se hace positiva.